Cáncer de próstata, edad 40 años o más, o tal vez antes. Estamos hablando con el doctor Suero, urólogo. Si tienen algunas preguntas nos pueden llamar, siéntanse libre. Pero queremos informarles que el cáncer de próstata puede ser curable cuando se descubre a tiempo. Eso quiere decir que usted necesita ir a ver a su médico. Doctor, ¿qué tratamientos hay? Descubren que tiene cáncer un paciente. ¿Qué tratamiento? Sí. ¿Qué hacer? Mira, como decíamos al principio, lo importante es encontrarlo a tiempo. Entonces, ¿cómo lo encontramos a tiempo? Bueno, es un cáncer que no ha salido de la glándula, es decir, que toda la enfermedad está encapsulada dentro de esa estructura que es la próstata. Si se va afuera, ya las cosas cambian, ya no podemos hablar de tratamiento curativo, porque aunque quitemos la glándula prostática, aunque le demos radiación a esa glándula, aunque le hagamos braquiterapia, y explicaré cada uno de esos términos, no vamos a curarla, porque ya hay una celulita que va a funcionar como próstata en un pulmón, va a funcionar como próstata en el hígado, va a funcionar como próstata en el cerebro, y por ende va a ser una enfermedad mortal de por sí. Es una metástasis que es lo que conocemos como metástasis. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos para la enfermedad cuando consideramos que es curativa? Cuando decimos que es curativa es porque si tratamos la glándula, entendemos que en un % alto de esos pacientes se va a curar la enfermedad. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, tenemos en primera línea, y quizás sigue siendo lo que llamamos muchas veces, decimos el gold estándar o el tratamiento de elección, es la cirugía radical de próstata, que es sacar la glándula, muchas veces sacando ganglios linfáticos, y esto hace que si sacamos la glándula, muerto el perro, muerto la rabia. ¿Castración? No, la castración es una etapa ya no curativa de la enfermedad, y vamos a explicar por qué. Definitivamente, voy a terminar con la parte de curación y después vamos a pasar a lo que conocemos como tratamiento paliativo del cáncer de próstata. Entonces, el cáncer de próstata, para curarlo, tenemos la cirugía radical de próstata, la radiación externa, la cual esas dos modalidades, esa figura lo que muestra es una biopsia de próstata. Voy a hablar un poquito sobre la biopsia. La biopsia es el único método diagnóstico definitivo para decir usted tiene un cáncer, y es quizás la etapa ya número 4 de una evaluación prostática. Hacemos el tacto, hacemos el PSA, hacemos una sonografía, y si todo eso nos sugiere que usted puede tener un cáncer, mandamos a hacer una biopsia, que en este caso se muestra haciéndose una biopsia transrectal a través del mismo sonógrafo, que es el método ideal, porque a través del sonógrafo vemos áreas sospechosas y podemos dirigir la aguja hacia esa área. ¿Duele, doctor? Sí, pero se maneja con analgésicos, se maneja con anestésicos. Es decir, hoy en día yo soy de lo que digo, porque hay que tener tratamientos dolorosos. Si tenemos excelentes anestesiólogos, excelentes medicamentos que quitan el dolor. Yo digo que en medicina moderna no debe haber dolor. Es decir, el que le vayan a introducir un aparato, un citoscopio sin anestésico, ya eso pasó a la etapa de piedra. Pero el paciente debe entender que lo primero que tiene que solicitar, yo no quiero dolor, y el médico lo va a complacer. Entonces, desde el punto de vista del tratamiento, si encontramos que ya la enfermedad por descuido del paciente, por venir tarde a la consulta, o porque sencillamente era una enfermedad tan progresivamente rápida, que ya se fue de la glándula prostática y se fue a los huesos, se fue al hígado, se fue al pulmón, se fue al cerebro, que son los sitios donde normalmente la próstata da metástasis, entonces tenemos que hacer tratamientos paliativos. Cuando hablamos de tratamientos paliativos, y tú mencionabas ahorita la castración, en inicios... Explíquenos qué es tratamiento. La castración, mira, la próstata depende... No, tratamiento paliativo. Sí, la próstata depende, ahí voy a esa parte, la próstata depende directamente de la testosterona. La testosterona es una hormona que el hombre produce y la mujer la produce también, pero el hombre es el que más la produce porque es lo que define los caracteres del hombre. Es decir, la testosterona se produce a nivel testicular. Los testículos tienen un 85% de la testosterona producida en nuestro organismo. El 15% se va a producir en 2 glandulitas que están sobre los riñones, que son las glándulas suprarrenales. Entonces, cuando digo antes, era antes del advenimiento de todos estos medicamentos modernos que tenemos hoy en día, se vio que cuando se castraba al individuo, cuando se le quitaba los testículos, la enfermedad mejoraba. La enfermedad regresaba, aunque no se curaba, pero sí desaparecían los síntomas de dolor. No hay nada más doloroso que una metástasis de hueso. Entonces, el paciente mejoraba. Los estudios demostraron que sí, que cuando se quitaban los testículos, ¿qué pasa? Eso es lo que llamamos una castración quirúrgica,
quitar los testículos, que hoy en día no los quitamos, lo que simplemente es, hacemos una castración subcapsular, abriendo el testículo, sacando el tejido que está dentro de ese testículo, cerrándolo, y el paciente siente que tiene sus testículos, que es importante. El hombre necesita sentirse esos órganos para sentirse hombre. Entonces, eso lo hacemos para evitar ese efecto psicológico. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos medicamentos que bloquean esas hormonas sin tener que quitar los testículos, que es lo que llamamos una castración química. Y hacemos ese tratamiento paliativo. Cuando ya sabemos que no vamos a poder lograr la curación, tenemos que hacer ese tratamiento. Muchas veces se hacen combinaciones, muchas veces ustedes ven que el paciente se le da radiación o se le opera de un cáncer de próstata y se le agrega un tratamiento paliativo o un tratamiento de hormonoterapia. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque llegamos a hacer la cirugía, tenemos la duda de que si realmente vamos a lograr la curación de ese individuo, porque es muy probable que haya alguna celulita que no hay forma de detectarla, se haya ido a un ganglio, se haya ido a una zona que aunque no ha desarrollado todavía como tumor metastásico, pero que va a desarrollarse. Entonces uno hace las combinaciones. Doctor, ¿es cierto que todo hombre después del 85 años, 90, tiene cáncer de la próstata? Bueno, en teoría se habla de eso, es decir, se habla de que de manera degenerativa el hombre va a desarrollar un cáncer de próstata si llegáramos todos a los 100 años. No necesariamente es así. Lo que sí está establecido es que si usted, con sus chequeos anuales cada año, que no hemos hablado de eso, que es lo que nosotros normalmente planteamos, que usted se chequee una vez al año, si durante todos esos chequeos anuales usted llegó a los 75 años de edad y no se diagnosticó previamente a esto el cáncer de próstata, es muy probable que ya no haya que chequearlo más. Y no es porque quizás usted no va a desarrollar el cáncer de próstata, lo que pasa es que el cáncer de próstata tiene un crecimiento y un desarrollo tan lento que posiblemente usted se muera de cualquier otra cosa que no sea de cáncer. Pero es bueno que nuestros televidentes sepan, hombres, que sí deben ir cada año, doctor, ¿verdad? Cada año. Cada año hacer su examen general. Un examen de laboratorio, todo, no solamente el PSA, sino un hemograma para ver en su salud. El propósito de este programa es ese, de que usted conserve su salud. Si tú me preguntaras, es una pregunta que muchos pacientes me hacen, es decir, ¿qué yo tengo que hacer para mantenerme en salud? Yo pienso que hay 3 elementos importantes que se evalúan. El primero de ellos es el cardiológico. Exacto. Debe haber una evaluación cardiológica en toda, ya a partir de 50 años en adelante. Usted se va a chequear todos los años, ver que no tiene hipertensión arterial, ver que usted no tiene condiciones predisponentes para un infarto, para una obstrucción de una arteria que al final va a producir el infarto. En segundo lugar, lo que son las evaluaciones prostáticas, porque tenemos que el cáncer de próstata hoy en día es la segunda causa de muerte por cáncer en el hombre. Y es prevenible, o no prevenible, no lo vamos a prever, el cáncer nunca lo vamos a prever, lo que vamos a detectarlo a tiempo, Y en tercer lugar, dentro de esa evaluación general que todo hombre debe hacerse, están las evaluaciones endoscópicas del aparato digestivo, entiéndase, una gastroscopía o una colonoscopía, que el gastroenterólogo definirá con qué tanta frecuencia se va a hacer. Muchas veces ellos dicen, mire, no encontré nada, venga en 5 años, mire, yo encontré un pólipo, era benigno, lo quité, venga el año que viene. Pero eso lo define el gastroenterólogo, la parte cardiológica la define el cardiólogo y la parte prostática o de salud de la parte de la vía urinaria lo va a definir el urólogo. Doctor Suero, pero son los 3 elementos que deben siempre hacerse con una evaluación general. Exacto. Cuando el paciente va donde usted, generalmente, ¿por qué va? No va a ir, aquí tengo un cáncer de próstata. ¿Por qué él va donde usted, el hombre? Hay un factor que siempre, y es algo que creo que Dios lo puso para ayudarnos un poquito, que es que muchas veces, como el cáncer de próstata no tiene síntomas hasta que es metastásico, hasta que ya se fue de la glándula, el hombre va normalmente porque la próstata crece. Entonces coexiste dentro de esa glándula normalmente un crecimiento benigno. Sí, pero como ellos saben que crece, no es porque están haciendo mucho pipí. Van porque se levantan en las noches, como mencionaba ahorita, sienten que no pueden orinar adecuadamente, que cuando hacen pipí no vacía la vejiga completamente, o se orinan después, o tienen que ir corriendo porque se les sale, o se paran en el sanitario o en el inodoro y tienen que esperar un rato para que la orina salga. Eso es lo que se llama retraso de la micción. Entonces, estos síntomas normalmente el hombre va. Otro factor muchas veces que el hombre confunde es la parte de la disfunción eréctil. Muchas veces el hombre va porque se siente flojo de la parte sexual. Y ese era mi punto. Y estoy malo de la próstata. Exacto. No necesariamente. Es decir, nosotros normalmente tenemos trastornos ya en la parte de la disfunción eréctil o problemas de la erección cuando aplicamos ciertos tratamientos para el cáncer de próstata.
como puede ser la radical, como puede ser la radiación, como puede ser el manejo con hormonoterapia. Ahí sí puede haber un factor. Si el hombre se siente que está teniendo disfunción eréctil, que no es una enfermedad, es un síntoma. Cuando digo un síntoma es que cuando el hombre comienza a tener problemas de erección, hay que investigar factores de tipo cardiovasculares. Que algunas veces esa impotencia es tan sencilla de mejorar. No, y la gente le tiene miedo. No, es que hoy en día tenemos medicamentos. Exacto. Es decir, desde el año 90, todo esto ha cambiado. Desde que surgieron los medicamentos que conocemos en el mercado, como es el Viagra, el Cialis, la Levitra, que son los que son dentro del grupo, vamos a decir, los que son la parte no genérica, sino la parte de laboratorio de investigación, que hicieron las pruebas, hicieron todo. Óyeme, la medicina cambió. Si ya tenemos medicamentos, no tenemos que llegar al extremo, que si un hombre tiene una disfunción eréctil, no puede ser tratado. Exacto. Claro, hay etapas de la disfunción eréctil que si usted ve que los medicamentos vía oral no resuelven, bueno, tenemos otros armamentos como son inyecciones intrapenianas, como son prótesis de pene. Prótesis de pene ya es como la última etapa. Cuando usted ve que todo no funcionó o todo ya falló, bueno, vamos a poner una prótesis de pene, conocido como la bombita. Claro, para hablar de eso es otro programa. Lamentablemente sí. Tenemos que irnos ya. Sí. Es maravilloso conocer todos estos temas. Y les confieso que yo tengo una hoja enterecita de preguntas, pero no la vamos a poder hacer. Eso quiere decir que el doctor Federico Suero está comprometido a venir otra vez a nuestro programa y contestar todas estas preguntas, porque en realidad hay muchas preguntas. Pero sí le quiero decir, queridos televidentes masculinos, usted es importante para usted mismo. Cuídese, busque a su médico y recuérdese que nadie es más importante que usted y su salud. Gracias y hasta la semana que viene.